inversión pública en salud, como gasto público en salud. Si es que tenemos un PIB que baja, bueno, se impacta todo de alguna manera. Algunas problemáticas específicas que se han dado en estos últimos años: la recuperación económica post-pandemia, aumento de la carga de deuda, y eso implica que hay países donde se reorienta recursos que podrían utilizarse para atender salud, educación, etcétera, en pagar deuda. Prioridades que están en competencia, ¿no? Salud es una prioridad, pero por ejemplo ahora competimos mucho con seguridad, y ahí depende también la perspectiva que se tenga acerca de cómo abordar la seguridad. No, si es que es más securitista versus invertir en políticas sociales, por ejemplo. Entonces hay una competencia, dependencia en el financiamiento externo, y la fatiga de donantes también, ¿no? Y esto articulado, digamos, a esa dependencia. Ahora sí, ahí sí. No, ahorita hay que apuntarla. Ahora sí. Bueno, en cuanto al impacto de la pandemia, quería compartir con ustedes un análisis que ha hecho OPS, CEPAL, una reciente publicación que tuvimos el año pasado sobre el impacto de la pandemia, la importancia de invertir en salud. Y aquí podemos ver que se evidencian retrocesos del 32% en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para nosotros desde la salud es una gran oportunidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque cuando hablamos de determinantes sociales los vemos ahí en muchas de las metas y objetivos que están contenidos. Hay algunos que no estaban avanzando, ¿no? Por ejemplo, el uso del transporte público. Eso no estaba avanzando. Pre-pandemia estábamos retrocediendo aquí en América Latina. Pero la pandemia, y durante la pandemia se han dado retrocesos importantes en muchas de las metas. El impacto en cuanto a salud, en varios de nuestros países, las decisiones que se tomaron en cuanto a cómo responder, como por ejemplo redireccionar recursos desde el primer nivel de atención hacia el nivel hospitalario o servicios especializados enfocados solamente en COVID, algo tuvo que ver con lo que todos los países en nuestra región tuvieron, que fue un incremento en mortalidad materna, Chile incluido, por ejemplo. Caída en las coberturas de inmunización y aumento de la malnutrición. Asimismo, otros elementos con los que tenemos que lidiar aún: la presión sobre la fuerza laboral en salud, escasez de profesionales. Aquí también se vio agudizado por el hecho de que los profesionales de la salud, personal fue redireccionado, ¿no?, a nivel hospitalario, a otros servicios, dejando un poco al descubierto el primer nivel de atención o la atención primaria, como le llaman acá en Chile. Y entonces, yo creo que parte de los aprendizajes que tuvimos de la pandemia, que dejaron de alguna manera al descubierto esas brechas o las necesidades de enfocarnos más en ciertos aspectos, es parte de los motivos por los cuales desde la OPS y las resoluciones que han tenido los países, los acuerdos que han tenido los países en estos últimos años, han sido orientados hacia fortalecer sistemas de salud, ¿no?, volverlos resilientes, aunque esa palabra, ¿no?, podemos debatir sobre esa palabra, pero sistemas de salud resilientes y basados en la atención primaria de salud como estrategia, pensando en la integralidad de los servicios, en que las personas puedan acceder a lo que necesitan cuando lo necesitan. Aquí podemos ver, solamente les comparto la tendencia en cuanto a reducción de la pobreza, que es un elemento importante, evidentemente, que impacta, y en algunos estudios lo que más impacta, el determinante social más importante en cuanto a resultados de salud. Y vemos que en la región tuvimos en décadas pasadas, pues una disminución importante, pero desde el 2015 más o menos eso se desaceleró, subió un poquito en 2015, evidentemente hubo un impacto de la pandemia y nos queda todavía por delante esa lucha, ¿no?, políticas sociales que puedan ayudarnos en la disminución de la pobreza y pobreza extrema. En cuanto a desafíos para los sistemas de salud, compartir con ustedes, aquí tenemos un cuadro que nos muestra el progreso en cuanto a la cobertura de servicios de salud y el gasto catastrófico en salud. Si ven el lado izquierdo, vemos el porcentaje de la población que tiene un gasto que supera el 10% de su ingreso familiar.
y ese es un umbral que se utiliza, digamos, a nivel internacional, que deberíamos siempre tratar de que no se supere, de que la menor población posible esté realizando un gasto finalmente que puede ser catastrófico para su economía y para su bienestar. Y vemos cómo eso se ha incrementado de forma muy importante en los últimos años. Estamos comenzando aquí con el año 2000. Vemos también el índice de cobertura de servicios, cómo ha incrementado, pero tuvo también una disminución a raíz de la pandemia. Entonces es algo que tenemos que de alguna manera retomar, seguir trabajando para lograr mayores coberturas. Algunos de los elementos que tienen que ver con esto: su financiamiento crónico, menos del 6% del PIB, que es la recomendación, dedicado a menos del 6% como gasto público en salud, ¿no? Porque evidentemente el gasto en salud total se comprende también o incluye también el gasto de bolsillo, y eso no es lo que queremos que al menos el 6% del PIB sea gasto público en salud y al menos el 30% de esta inversión pueda dedicarse al primer nivel de atención, a la atención primaria. Fragmentación y segmentación de los sistemas, fragmentación refiriéndonos a sistemas que son con subsistemas, con dificultades en cuanto a la articulación entre un nivel de atención y otro, o entre un proveedor y otro, proveedores públicos, privados, etcétera, y segmentación en cuanto a grupos poblacionales que tienen acceso diferenciado de acuerdo a distintos temas, ¿no? A su nivel socioeconómico, a nivel de ingresos, al tipo de trabajo que realizan, etcétera. Y esto ha sido, pues, yo creo que reconocido como una de las mayores o grandes problemáticas que tenemos aún en nuestra región. Y desigualdades, pues, tiene que ver con lo que les acabo de mencionar en cuanto a acceso y a calidad en la atención. Quería compartir con ustedes, acá tenemos, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero igual se deja la presentación, el gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud. Este es un dato del 2021, donde tenemos América Latina, el total, y ahorita ya no alcanzo a ver ahí, pero 21, 22, 23% es una cosa así, pero podemos ver los distintos países en cuanto a los retos que todavía tienen en lograr disminuir la proporción del gasto en salud, que es gasto de bolsillo, que puede ser evidentemente impactar a las familias de forma importante. Y aquí vemos una tendencia en cuanto al gasto público en salud respecto al PIB y al gasto de bolsillo, donde la tendencia es positiva, ¿no? Hay más gasto público en salud, se ha ido disminuyendo paulatinamente el gasto de bolsillo, pero tenemos que seguir trabajando aquello. Uno de los elementos importantes en cuanto a gasto de bolsillo es el gasto en medicamentos, ¿no? Tiende a ser un mercado no muy elástico, es decir, por más que suba el costo, el precio, las personas van a seguir gastando. Y hay algunas dinámicas de ahí que hay que estudiarlas bien. Por ejemplo, la compra de vitaminas o multivitamínicos o medicamentos que no necesariamente tienen evidencia de que van a tener una eficacia en la condición de salud que la persona tenga. Entonces el tema de gasto en medicinas es algo a tomar en cuenta. Quería compartir con ustedes también que, como todos los indicadores que les comentaba en cuanto a avances, ninguno de ellos se distribuye equitativamente o de forma igual en las distintas poblaciones. Y en cuanto al acceso a salud, pues tampoco. Aquí vemos un análisis de los últimos datos de las encuestas nacionales de hogar, donde el último dato disponible, aquí son 8 países que participan acá, y en cada uno de ellos, en todos ellos, el quintil más pobre teniendo más necesidades insatisfechas en cuanto a salud. Me parece que sí, que se incluye acá Chile. Hay una brecha, o una distancia, digamos, entre el quintil más rico y el quintil más pobre, que es tal vez menor que otros países, pero sigue estable. La diferencia o la tendencia, digamos, es la misma, ¿no? Con población que vive en pobreza teniendo mayor dificultad de acceder a los servicios de salud que necesita. Y en cuanto a barreras de acceso, ya les comentaba un poquito el tipo de
problemáticas que estamos viendo, y aquí pueden ustedes ver que en cada país se expresa de una forma distinta. Si ustedes ven acá, está difícil de leerlo, pero dice Chile. Ahí la mayor barrera se relaciona a aceptabilidad. Aceptabilidad tiene que ver, por ejemplo, con la pertinencia cultural de los servicios, o cómo las personas perciben que les están recibiendo, ¿no? La relación tiene mucho que ver con el tema de aceptabilidad. No necesariamente la problemática ahí es, como vemos abajito, ¿no? En El Salvador, la barrera más grande, o el elemento más grande como barrera de acceso es disponibilidad. Entonces, eso se refiere a dónde están los centros, están bien ubicados, la persona puede acceder de acuerdo a su localización, a la cantidad de servicios que tenemos, pero hay otros elementos, como la accesibilidad organizacional, cómo nos manejamos en cuanto a los turnos, o cómo, qué disponibilidad tenemos para las personas para poder atenderles, habiendo los suficientes servicios, pero tal vez con problemáticas ya internas de esos servicios para atender. Accesibilidad financiera, ¿no? Sabemos que nuevamente puedes tener cobertura de salud, pero si no tienes para el pasaje para ir de tu casa al centro de salud, es una barrera de acceso importante. Accesibilidad geográfica, entre otras. Bien. Quería entonces de ahí compartirles cómo ha variado el índice de cobertura en los servicios de salud en la región de las Américas desde el año 2000 al año 2021. En azul, la primera columna, en los distintos años, aquí tenemos 5 años, ¿no? 2000 a 2005, 2005 a 2010, etc. La primera columna es el promedio, ¿no? En cuanto a cobertura de servicios, y cada una de las que sigue son enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles, salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, y capacidad de servicios y acceso a ellos. Vemos cómo, por ejemplo, ustedes ven la barrita anaranjada, que es de enfermedades infecciosas, cómo el índice de cobertura ha ido disminuyendo, y cómo ahora, post pandemia, ¿no es cierto?, 2019-2021, vemos una reducción ya en todas las dimensiones de cobertura, que representa entonces un gran reto para nosotros poder recuperar aquello. Vemos como, por ejemplo, en el año 2017-2019, en la capacidad de los servicios y acceso a ellos hay una reducción de -3, eso se ha recuperado un poco en estos últimos 2 años, como tiene sentido, es lógico, digamos, de alguna manera, pero todavía tenemos grandes retos al respecto de esto. Y claro, nos preguntamos en cuanto, por ejemplo, a enfermedades infecciosas. Hemos tenido grandes avances, sin duda, pero ¿qué está pasando si es que tenemos una menor cobertura? ¿Cuál es la población que está quedando por fuera, ¿no? Entonces, nuevamente, el no quedarnos con los grandes promedios o con los promedios nacionales, porque esconden las problemáticas que las distintas poblaciones están atravesando. Yo creo que la apagué. Y otros elementos a considerar: migración y desplazamiento, el rol de conflictos, violencia, cambio climático, la situación económica de los distintos países, la falta de acceso a salud y educación, entre otros, impulsando la migración. Esto no es un elemento solamente de nuestra región, pero se expresa de manera muy fuerte en nuestra región, pero esto es una problemática que vemos en crecimiento a nivel mundial. ¿Y qué implica? Sistemas de salud en los países anfitriones que están bajo presión, en algunos casos, en realidad, con recursos que están siendo presionados, en otros también. Y nosotros, cuando yo trabajaba en el Instituto de Salud Pública de Salud de UNASUR, hicimos un estudio a nivel regional, y también mucho tenía que ver con un tema de percepción. Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? Porque este tema de discriminación y exclusión también entra, ¿no? Y cuando hay alguna insatisfacción tal vez con el acceso a los servicios, es fácil decir, bueno, es porque hay una población que está demandando más. Ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces hay que tener, yo creo, mucho cuidado en cuanto a aquello, porque no necesariamente es así, por un lado, pero sin duda alguna tenemos que ver, ok, dada la situación, por ejemplo, aquí en Chile, casi el 10% de la población ahora es población migrante. Entonces, un incremento en el 10%, bueno, son temas que tienen que los sistemas de salud, los ministerios de salud, ver cómo hay una distribución adecuada de recursos y un abordaje adecuado en cuanto a eso. Y también pensemos en el tema que yo mencionaba de aceptabilidad, ¿no?
la demanda que hay para que los servicios puedan ser culturalmente apropiados, puedan ser, recibir, digamos, a poblaciones diversas, cada vez, tal vez más diversas, de una manera apropiada. Y otras poblaciones marginadas. Hay inequidad en cuanto a lo socioeconómico, inequidad en cuanto a ingresos, acceso a salud, educación, vivienda, trabajo, previsión social para pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales y muchas más, pero destaco estas por el gran impacto o las grandes inequidades que nosotros tenemos a nivel regional y el gran reto que tenemos para poder hacer de nuestros sistemas más inclusivos, y no solo nuestros sistemas de salud, ¿no? Acceso a trabajo, por ejemplo, el tema de previsión, que es una política de protección social importantísima. Barreras culturales, lingüísticas y sistémicas para acceder a los sistemas de salud, inequidades de acuerdo a sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, etc. Entonces, yo suelo acá destacar la importancia de tomar en cuenta estas distintas poblaciones y donde tal vez no nos hayamos dado cuenta de alguna cosa. Nosotros pusimos en la Constitución del 2008, perdón que me refiera al Ecuador tanto, pero siendo ecuatoriano, de alguna manera hago referencia a eso, pero uno de los artículos de la Constitución habla acerca de la no discriminación, y dice no discriminación en base a género, orientación sexual, país de origen, etc. Y al final pone cualquier otra condición, real o percibida, que sea susceptible a la discriminación. Entonces, permanentemente también ver dónde tenemos un punto ciego, dónde no estamos bien, dónde hay poblaciones que están siendo más afectadas y que podríamos nosotros estar haciendo algo para poder asegurar su acceso, ¿no? Cuando hablamos acerca de la salud para todos sin dejar a nadie atrás, regresar a ver a cada rato quién se está quedando atrás, y obviamente los grandes retos que ya tenemos de lo que ya hemos identificado y que sabemos muy bien, ¿no? En cuanto a salud para poblaciones indígenas, por ejemplo, creo que en la mayoría de las condiciones de salud hay una inequidad tremenda, entonces son retos grandes también. Solo un ejemplo acá de pensando no solamente en sistemas, en servicios de salud. Pero aquí vemos un estudio que hizo CEPAL en 15 países, población entre 15 y 65 años que está fuera del mercado laboral y cuya principal actividad es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y vemos la gran diferencia, obviamente, entre mujeres y hombres en los 15 países. Ninguno que se salga de esa tendencia, es una problemática que cada vez buscan los países atender. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y el tema de previsión social? ¿Qué pasa? Cuando una persona que trabaja se jubila, tiene seguridad en su adultez, y cuando está dedicada a los cuidados sin remuneración, sin afiliación al seguro social, etc. Y el hecho de que sean las mujeres más afectadas en cuanto a esto tiene que estar en nuestro radar como salubristas y como personas que trabajamos en la salud. Yo creo que uno de los retos grandes que tenemos es que, y me han dicho, no, pero ustedes quieren ser todólogos, y una vez sean presidentes de todo, pues ustedes, ya que todo afecta a la salud. Ese es el gran reto, no es la prevención, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que ver cómo articulamos para que esa articulación intersectorial que requiere el tener un impacto sobre una política como esta esté presente. Tenemos la propuesta o la iniciativa de salud en todas las políticas, desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Es complejo desde la parte, por ejemplo, de estructura organizacional, cómo se articulan los distintos ministerios. Cuando yo comencé como ministra, me acuerdo, reunirse ministro y ministra de salud con el de educación, tal vez 3 veces al año, 4 veces al año, y creamos un Ministerio de Desarrollo Social jerárquicamente por sobre los sectoriales. Todas las semanas nos tenían ahí, todas las semanas, con agricultura, con educación, con vivienda y con algunas temáticas de identificar, desnutrición, embarazo decente, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es el gran reto que tenemos desde la salud, cómo impactamos estas políticas que impactan sobre la salud y sobre el bienestar de la población, y además de forma diferenciada afectando a ciertas poblaciones más claras. La transición demográfica, para tenerla en cuenta, esta de aquí es una proyección al año 2100. Y podemos ver cómo
partiendo desde 1980, además, por cierto, América Latina es la línea celeste. América Latina, la proyección posiblemente es la de mayor crecimiento, la que proyecta un mayor crecimiento en cuanto a la población de adultos por sobre los 65 años. Y eso implica ajustes a nuestras políticas de salud, de protección social, para poder atender adecuadamente a esa población. Además, con las implicancias que tienen en los sistemas de previsión social, en cuanto a la sostenibilidad de los sistemas. Son temas complejos. Otros elementos, cambio climático, ya lo hemos tratado, pero el impacto que tiene en cuanto a desastres naturales, a desplazamiento de las personas. Pienso que también hay que pensar aquí en que si estamos o no estamos haciendo lo suficiente. A veces uno ve las reuniones entre los distintos países y las metas que se logran acordar, parecen que les falta, ¿no? Un poquito. La evidencia nos dice, mira, necesitamos que las políticas en cuanto a disminución de emisiones estén aquí, y nuestros acuerdos están acá, y nuestros logros están acá. Entonces es algo que tenemos que tener en el radar desde el punto de vista de la salud, evidentemente, cómo impactar las políticas que tienen un impacto sobre el cambio climático, pero también en cuanto a preparación, respuesta, etcétera, etcétera. Tenemos situaciones, por ejemplo, incendios en los distintos países que son cada vez más y más severos. ¿Cómo nos preparamos para poder atender adecuadamente eso? Transición epidemiológica, como hemos visto, por ejemplo, antes era pues desnutrición aguda, era un gran problema, mortalidad por desnutrición aguda era uno de los grandes problemas que teníamos en la región. Y hoy por hoy tenemos, por ejemplo, una situación de malnutrición. No voy a hablar mucho de los temas que ustedes son expertos, pero donde tenemos sobrepeso, obesidad y desnutrición en muchos países conviviendo. Son temas que tenemos que abordar. Sin duda, el rol no solamente creo que esto es algo importante que ha hecho el abordaje de los determinantes sociales, no es solamente un tema de tener información, que las personas tengan información, sino de incidir sobre aquellos elementos estructurales que son los que inciden sobre los comportamientos y las posibilidades que tenemos como seres humanos de acceder a alimentación sana, etcétera, etcétera. El rol de la industria, por ejemplo, ¿no? Aquí fue una gran batalla el etiquetado en toda nuestra región, una gran batalla poder implementar un sistema de etiquetado en los alimentos ultraprocesados o procesados. No es una panacea, pero es un elemento, ¿no? Y cómo ha sido tan fuerte la oposición de la industria en cuanto a ese tipo de políticas. Les doy un ejemplo. Cuando sacamos nosotros el etiquetado en el Ecuador, México, el gobierno de México, desde la Secretaría de Salud nos pidió cooperación. Nos dijo que chévere ese etiquetado, nosotros queremos sacar algo similar. Perfecto, entonces comenzamos a trabajar con ellos. Mientras nosotros trabajábamos con ellos de ahí, en la organización de comercio, no, nos demandaban México, pero la parte de comercio. Entonces es una pugna que yo creo se da dentro de los países y se da también a nivel global, ¿no? Avances tecnológicos, sin duda una gran oportunidad, pero una tremenda brecha digital que tenemos todavía. El rol de la inteligencia artificial, el acceso a información, me voy a hablar un poquito más acerca de aquello. Esto quería compartirles porque con todo lo que les he comentado, ¿no es cierto? Hay grandes desafíos, hay tremendas inequidades, hay mucho que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Este es un estudio, ¿no?, que hace la CEPAL, apoyo a las políticas de Estado para reducir la desigualdad de ingresos. Uno pensaría, bueno, logrando una mayor equidad en cuanto a ingresos, uno de los determinantes sociales grandes para la salud, ingresos, condición socioeconómica, y sin embargo, si ustedes ven la tendencia es a que la población apoye cada vez menos las políticas destinadas a lograr mayor equidad en ingresos. Y no podemos desconocer esto, porque finalmente, como les decía al inicio, no es solamente la evidencia la que cuenta. Podemos tener toda la evidencia del mundo de que al tener mayor equidad en ingresos, incrementar ingresos, pues vamos a ir solucionando los problemas. Pero si es que no hay una población que quiere que eso se dé,
Eso es un reto para nosotros, un reto político, de cómo estamos comunicando las cosas, cómo estamos tomando decisiones como humanidad, ¿no? Si se están tomando desde la élite, gobiernos, academia, cómo estamos involucrando a la gente. Pero son tendencias que tenemos que tener en cuenta. Inestabilidad política, problemas de gobernanza, tenemos contextos políticos inestables, países que enfrentan crisis políticas que dificultan la implementación de reformas de salud a largo plazo, muchas veces políticas cortoplacistas, o sea, la política, tal vez la política más electorera, tal vez llamémosle, ¿no? Que tiene una tendencia a ofrecer el corto plazo. Y entonces, ¿cómo logramos políticas de Estado que tienen un beneficio para la población que sean más sostenibles en el tiempo? Tenemos que, desde la salud, pensar en la política, pensar en estos elementos que inciden sobre la salud y la posibilidad de que podamos tener reformas favorables para la población. Gobernanza débil, ineficiencias en las estructuras de gobernanza que dificultan la rendición de cuentas, transparencia en el financiamiento, la prestación de los servicios de salud, voluntad política para una mayor integración regional. Vimos, por ejemplo, uno de los tal vez temas más marcantes de la pandemia fue la gran inequidad que vimos en la distribución de las vacunas. Teníamos los países de ingresos altos, tenían 6 veces, al fines del 2021, 6 veces el número de dosis de lo que requería por su población. Había un acaparamiento, mientras en los países de ingresos más bajos teníamos la tercera parte de lo que necesitábamos. Y entonces nos plantea grandes desafíos el poder tener la voluntad política de integración regional. Pienso yo que hubiera hecho algo de diferencia. Ahora estamos trabajando, ¿no es cierto?, en cómo lograr capacidades de producción, innovación, desarrollo, producción de medicamentos y otras tecnologías sanitarias a nivel regional, para también poder lograr de alguna manera una mayor soberanía en casos como los que vivimos en la pandemia, ¿no? Y podemos tener todos los acuerdos del mundo, pero sabemos que, por ejemplo, los acuerdos que estaban en firme no se respetaban, ¿no? Estaban vacunas o insumos, me acuerdo al inicio de la pandemia eran las mascarillas, etcétera, se retuvieron en los países que estaban en tránsito y se retuvieron, ¿no? Entonces esa necesidad de traerlos de afuera es algo que tenemos que preguntarnos: ¿cómo podemos seguir trabajando para fortalecer nuestra capacidad de producción farmacéutica, de tecnologías sanitarias, etcétera, para poder asegurar la cobertura adecuada? Priorización de beneficios visibles de corto plazo por encima de inversiones a largo plazo en los sistemas de salud, les había mencionado. Este es otro elemento, así como les compartía que hay una disminución en cuanto a la población que apoya políticas que buscarían mayor equidad en ingresos. Asimismo vemos, esto es un ejemplo de Estados Unidos, es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, pero es algo impactante: la desconfianza en la ciencia, ¿no? Miren ahí cómo, esto de aquí es del 2016 al 2023. En azul es que las personas piensan que la ciencia, cómo impacta la ciencia a la sociedad. En azul está que impacta de una manera positiva, y podemos ver cómo eso disminuye de forma importante, diría yo, tal vez a partir del 2019, justamente en la pandemia, y cómo incrementa en cambio el pensar que la ciencia afecta sobre todo de manera negativa a la sociedad. Entonces son elementos que tenemos que tener en mente, en el radar, cuando estamos trabajando en salud pública. Hay una desconfianza en las instituciones, algunos elementos que pueden ahí considerarse, ¿no? Inequidades históricas, corrupción, manejo de la pandemia, en algunos casos, cómo pudo haber impactado en cuanto a esa confianza. Desinformación en salud, esto importantísimo, la propagación de información errónea, el tema de redes sociales, ya les voy a compartir un poquito más de esto, ha socavado las campañas de vacunación, por ejemplo, en algunos países más que otros, ¿no? Me acuerdo que el doctor Tedros invitó a una discusión sobre cuáles eran las problemáticas en cuanto al acceso a las vacunas, y la pregunta que a mí me hicieron ahí fue, por favor, usted que está representando ahorita a América Latina, ¿cuáles son los problemas de distribución de la vacuna? Distribución de la vacuna. Nosotros no tenemos problemas de distribución de la vacuna, no tenemos vacuna que distribuir. Nuestros sistemas de distribución de vacunas son, hay variedad, hay variación, digamos,
pero relativamente buenos. Tenemos buenas coberturas. Los países pueden lograr buenas coberturas, pero cuando tienen el insumo que distribuir. Pero no teníamos en muchos de nuestros países, por ejemplo, un tema de rechazo a la vacuna. No, creo que, si no me equivoco, en algunos países de Europa, en Norteamérica, llegando a una cobertura de la vacuna un 60% volviendo a COVID, pero ya porque era como medio el techo, la población no quería vacunarse. Eso no necesariamente era la problemática en otros países. Bien, aquí un ejemplo, les comentaba del rol de redes sociales. Esto de aquí fue un estudio que sacó OPS en el 2020, ¿no? En plena pandemia. 361 millones de videos en un mes, en 30 días. 361 millones de videos en YouTube relacionados a COVID. 19.200 artículos, esto tiene que haber sido un periodo más largo, ¿no? Un año. 550 millones de tuiteos en 30 días. O sea, una cantidad de información que se convierte en un desafío para nosotros de cómo lograr que la información que está disponible para la población se base en la evidencia. ¿Y qué podemos hacer? Yo pienso que es importante también plantearlo, ¿no? Como salubristas, como personas que estamos en la salud pública, la comunicación es fundamental, es fundamental. Podemos tener toda la experticia del mundo, podemos publicar artículos también, todos los artículos del mundo, toda la evidencia del caso. Y sin embargo, si es que no logramos difundirlo de una manera que sea digerible, que sea accesible, etcétera, no vamos a lograr nuestra meta. Entonces, relacionamiento con los medios de comunicación. Y eso a veces es miedoso, pero hay que perder el miedo, a ver cómo se le pierde el miedo. Porque hay que hablar en los medios de comunicación y poder difundir la información que estamos generando desde la evidencia también. Artículos de opinión, entrevistas, participación en reuniones públicas, análisis, informes de política y el uso de redes sociales, también entendiendo este contexto muy nuevo y abrumador de alguna manera. Y entonces, ¿cuáles son las prioridades que nosotros estamos promoviendo desde la Organización Panamericana de la Salud? Y quería comentarles brevemente que no son decisiones que está un grupo de personas en la OPS pensando, bueno, vamos a hacer esto, vamos a dedicarnos a esto. Tiene que ver también con la voluntad política de los países, ¿no? Desde la Organización Panamericana de la Salud no se puede hacer nada que no sea un mandato de los países. Los países se reúnen una vez al año y dicen, miren, así, esto por aquí vamos allá, ¿no? Y el rol entonces es poder apoyar en cuanto a cooperación internacional. Eliminación de enfermedades, que les había mencionado que tenemos 30 enfermedades que están priorizadas en este momento para poder trabajar en su eliminación. Mejor atención en las enfermedades crónicas no transmisibles. Grandes avances también. El rol del primer nivel de atención, importantísimo. El rol del trabajo sobre los determinantes sociales, más importante aún, ¿no es cierto? Para poder prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, y obviamente estas son las que generan en este momento la mayor carga de mortalidad y morbilidad en nuestra región y en gran parte del mundo. Sistemas de salud resilientes basados en la atención primaria de la salud. Les había mencionado, este es un elemento que el director de la OPS ha planteado con mucha fuerza, que los países lo han planteado con mucha fuerza, ¿no? Yo creo que tal vez uno de los consensos donde se va ya convirtiendo en algo como que más tal vez sostenible en el tiempo, esta importancia que se le está dando al primer nivel de atención, a la atención primaria. Preparación ante emergencias y desastres y cero muertes maternas como algunos de las prioridades que tenemos en este momento. Incrementar el gasto público al 6% del PIB, 30% al primer nivel, un enfoque integral, determinantes sociales. En este momento estamos haciendo un trabajo muy chévere acá en Chile, con el equipo de promoción de la salud de OPS, el Ministerio de Salud y distintas comunas, para ver cómo desde los servicios, por ejemplo, podemos tratar y abordar los determinantes sociales. Porque a veces hablamos y es algo conceptual como muy alto, parece muy lejano, como que, híjole, ese proceso, claro, tiene que ver con la generación de enfermedad, pero yo ¿cómo incido sobre algo tan grande como sobre la historia, o un proceso histórico? ¿Cómo incido yo sobre aquello? Entonces, trabajar con los servicios de salud para que sean parte también, para que no haya un sentirse que no puede aportar, sino ver y analizar los determinantes sociales, las
condiciones de vida de las personas, más allá de su necesidad clínica o su cuadro clínico, analizar su situación de vida y cómo podemos positivamente afectar a aquello. Redes de servicios integrados e integrales, estamos haciendo una nueva propuesta desde la OPS para actualizar las cosas. Han pasado unos 20 años creo desde lo que salió el documento de redes integradas de servicios de salud. Eso se está actualizando para tener un abordaje también y pensar en la intersectorialidad, la determinación social, la participación social también como elementos que deben estar presentes para que una red de salud funcione. Algo que tal vez hace 20 años no lo teníamos tanto en el radar. Participación social para que una persona pueda acceder a los servicios de salud, no, sí, es importante, justamente por lo que mencionaba anteriormente. Condiciones para asegurar la resiliencia y equidad. Equidad ha sido como algo, ya les he mencionado muchísimo, importantísimo mantener en nuestro radar. Afectar las condiciones para asegurar la sostenibilidad financiera. APS como eje transformador, y aquí nuevamente solo recalcar una vez más, ¿no? APS pensando como estrategia, no como primer nivel de atención. Servicios integrados, la importancia de funciones esenciales de salud pública renovadas. Ahí les invito a leer la nueva propuesta de OPS, ha habido una actualización en cuanto a eso también, donde por ejemplo la participación y movilización social se convirtieron en una de las funciones esenciales. Eso antes estaba un poco fuera de cómo se abordaban las funciones esenciales en América Latina. Participación social y acción multisectorial como uno de los ejes de la atención primaria en salud, y la mejora en acceso universal y cobertura sanitaria. Trabajar sobre pobreza, desigualdad, acceso a la educación, vivienda como factores claves, la coordinación entre sistemas de protección social y salud como un elemento fundamental. Quería compartir con ustedes nada más rápidamente, y estoy terminando, la Alianza por la Atención Primaria en Salud en las Américas. Esta fue una iniciativa que salió hace más o menos un año, donde el director de OPS se reúne con las autoridades del Banco Mundial, del BID. ¿Para qué? Para que el gran financiamiento que hay, que son organizaciones que tienen una capacidad de financiamiento grande, puedan alinearse a las prioridades que tenemos de salud, porque si no, cada uno está por su lado y no necesariamente hay una articulación para, por ejemplo, poder trabajar sobre el primer nivel de atención o la atención primaria en salud como eje o como corazón de los sistemas. Salud como esencial para reducir desigualdades, alcanzar un desarrollo sostenible, la importancia de entender y priorizar la salud como un pilar fundamental en la política pública y el compromiso conjunto que se requiere de países y organismos internacionales y todos los actores de los sistemas de salud para lograr esto que nos estamos proponiendo. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. La presentación de Karina Abad. Le pido que nos acompañe al escenario, le pido a nuestra directora, doctora Lorena Rodríguez, para que le entregue un regalo a nuestra conferencista la tarde de hoy. Aplaudimos entonces a Karina Abad, que nos ha brindado entonces esta conferencia inaugural de nuestra Escuela Internacional de Verano. A continuación, dejo con ustedes al profesor Felipe Medina, coordinador académico de la 26ª Escuela Internacional de Verano. Buenas tardes a todas y todos. Como coordinador del comité organizador de esta 26ª Escuela Internacional de Verano, me es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión. Agradezco a la profesora Karina Abad por la inspiradora conferencia inaugural que acabamos de presenciar, y quiero comenzar expresando mi sincero reconocimiento a las y los académicos y personal de colaboración, quienes con su dedicación y esfuerzo conjunto han hecho posible esta nueva versión de la Escuela Internacional de Verano. Asimismo, destaco el apoyo constante de nuestra directora, apoyo clave para el éxito de esta iniciativa. Por último, agradezco a cada estudiante y profesional presente con su entusiasmo y compromiso. Como sabrán, quienes ya han participado en versiones pasadas de esta instancia, el propósito de esta escuela va más allá de ofrecer conocimientos fundamentales y avances en salud pública. Buscamos sobre todo crear un entorno transdisciplinario donde se comparta y enriquezca el conocimiento.
fomentando el intercambio de ideas y experiencias en salud pública. Este año, en nuestra 26ª edición, contamos con la participación de más de 400 estudiantes de 13 países diferentes, lo que refleja el espíritu colaborativo y global que nos caracteriza. También estamos ofreciendo 18 cursos, de los cuales la mitad cuentan con exponentes internacionales, abarcando áreas tan diversas como la ciencia de datos y modelamiento en salud pública, la epidemiología, la gestión y políticas de salud, la salud alimentaria ocupacional, la salud colectiva y determinantes sociales, y la salud comunitaria y promoción de la salud. Además, hemos fortalecido nuestra modalidad híbrida, aprovechando la tecnología para llegar a un público más amplio y responder a las necesidades de quienes participan. En este entorno de aprendizaje es fundamental reconocer y no olvidar los grandes desafíos que enfrenta la salud pública a nivel global, como lo son las consecuencias del cambio climático, la amenaza constante de nuevas pandemias, las profundas desigualdades sociales y los conflictos que continúan afectando a diversas regiones. Es esencial no solo enfrentar las crisis actuales, sino también anticiparnos a las futuras, manteniendo siempre una actitud crítica, colaborativa y solidaria. En este sentido, quiero dirigirme especialmente a ustedes, estudiantes y profesionales, quienes son el verdadero motor de esta escuela de verano. Su participación activa, sus preguntas y reflexiones dan vida a este evento y lo hacen verdaderamente enriquecedor. Ustedes no solo vienen a formarse, sino que también vienen a formarnos a nosotras y nosotros, y especialmente a conformar una comunidad dedicada al fortalecimiento de la salud pública. Antes de concluir, quiero expresar nuevamente mi sincero agradecimiento a quienes han hecho posible esta 26ª versión de la Escuela Internacional de Verano, al comité organizador, al personal de colaboración, al cuerpo académico, a nuestra directora y de manera muy especial a las y los estudiantes. Les invito y animo a que aprovechen cada minuto de esta experiencia, a que tejan redes de colaboración y a que reflexionen sobre cómo aplicar lo aprendido en sus realidades locales. Estoy seguro de que este encuentro será profundamente enriquecedor, lleno de aprendizaje, reflexión y nuevas conexiones. Que tengamos todas y todos una excelente Escuela Internacional de Verano. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del profesor Felipe Medina, coordinación de esta escuela de verano. Antes de finalizar, un par de anuncios. Las clases de ahora de la tarde comienzan a las 2:30 para quienes tengan jornada a la tarde, y el café de la tarde es a las 4 para que no tengan inconvenientes. Y además les invitamos, tal como decía el profesor Medina, que tenemos diferentes actividades. Los invitamos a seguir siendo parte de las actividades de nuestra escuela de verano, que ha organizado, entre ellas, mañana jueves, les invitamos a la presentación del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM, con el título A la vanguardia de la investigación biomédica. Esta actividad será a las 13 horas en el frontis de nuestra escuela, donde tenemos la carpa. Es una actividad que estará dirigida por el director de la institución, el doctor Elinio Herrera, y será una actividad que comenzará a las 1 de la tarde hasta las 13:45, y para los asistentes habrá un box lunch para que puedan participar y después continuar con sus actividades. ¿Ya? Ahora, antes de finalizar, vamos a tomar una foto grupal. Así que les vamos a pedir que ¿qué tengo que hacer, Pau? Saludar, eso, hacer como algo más dinámico. Ya, mientras ustedes están así, yo les cuento que les agradezco. ¿Puedes apagar el data? Les agradezco la participación de todos ustedes. Llevamos, tal como decía nuestra directora, recién 2 días y medio, pero ha sido un trabajo arduo, así que queremos agradecerles por estar aquí. Ya. Y queremos entonces ahora agradecerles e invitarlos a nuestro cóctel de clausura por esta conferencia inaugural, que está en el frontis de nuestra escuela, donde está el sector de encarpado. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.